Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Muy bien, les saluda Henry Ventura Quesada, coordinador académico de INLADES Capacitaciones. Hoy daremos inicio al diplomado de Derecho Civil, Procesal Civil, contando con la participación del doctor Johan, que está en Casusol, quien es especialista, que es juez titular especializado civil de Trujillo, Voy a pasar. más centro unitario. Doctor Johan, bienvenido, por favor, al diplomado. Muchas gracias por estar con nosotros. Permítame un segundo, buenas. Sí, sí, por favor. Doctores, muteen su micrófono, por favor. Listo, doctor, bienvenido, estamos al aire. Gracias. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Eh, Martes 17 de septiembre. Bueno, al menos acá retomando labores presenciales. Hemos estado dos semanas laborando de manera remota y los días son más intensos de manera presencial. Nos volvemos a enganchar en la rutina. Pero muy motivados para dar inicio a este diplomado de Derecho Civil y Procesal Civil para abordar desde una perspectiva tanto teórica como práctica lo referido principalmente al tema que ha sido seleccionado, como es el referido al acto jurídico. Y esta primera clase es una clase introductoria. Vamos a abordar dos categorías importantes a tener en claro, como son las situaciones jurídicas y el acto jurídico. Eh, es una temática eminentemente teórica, me va a permitir hacer una pequeña, una somera referencia a algunas instituciones, sobre todo para ilustrar tipologías o clasificaciones. Y ya más bien el día jueves es donde ingresamos a un tema de mucha mayor incidencia práctica. Como ustedes lo pueden advertir, la adecuada comprensión de situaciones jurídicas, la categoría de situaciones jurídicas, así como del acto jurídico en sentido estricto, son los pilares para poder comprender los temas posteriores. Eh, y ellos, reitero, tienen una mayor incidencia práctica, muchos de ellos incluso han sido abordados en plenos, en precedentes judiciales que en materia civil las conocemos como ustedes bien saben, como plenos casatorios civiles. Y bueno, vamos de una vez, voy a compartir con ustedes una diapositiva. Permítanme. ¿Pueden apreciar ustedes ahí? ¿Sí? Sí, doctor Johan. Sí, Perfecto. puedo apreciar. Sí, se Bueno, aprecia, doctor. en el derecho privado, una previa precisión. Ustedes suelen escuchar el empleo de manera indistinta de las categorías de derecho privado y derecho civil. Y no hay mayor reflexión respecto a sobre su equiparación. Y acá es necesario hacerla porque el derecho privado en realidad tiene un origen eminentemente histórico, como es el derecho romano. En Roma, como ustedes saben, la normativa que regulaba a los ciudadanos romanos era conocida como derecho privado. Y la normativa que se aplicaba para los ciudadanos extranjeros, para los extranjeros, ahí me corrijo, no lo eran considerados como ciudadanos, no los extranjeros, los foráneos. A ellos se les aplicaba el jus gentium. Entonces, coexistían esas dos maneras de regular las relaciones entre ambos. Hasta que, como consecuencia
de la propia evolución de la sociedad romana, llega un momento donde se diluye completamente esa distinción y desaparece la clasificación entre ius gentium y ius privatum. Y esto tiene una implicancia que hasta la fecha nos ha llegado. De ahí que, por ejemplo, el derecho internacional público, ¿verdad? Lo venimos a identificar como el ius gentium. En cambio, el derecho privado es para las relaciones o para normar o regular las relaciones de los habitantes de una determinada nación. Eh, pero ello ha evolucionado y ahora más bien nosotros lo concebimos como derecho civil. Ahora bien, dentro del derecho civil hay categorías que son esenciales y que ya en la experiencia que uno ha adquirido a nivel de la docencia y a nivel de la judicatura, pues uno puede advertir que estos conceptos no están completamente claros para los operadores del derecho, con las subsecuentes consecuencias que ello acarrea. Porque si el legislador hace referencia a las relaciones jurídicas, nosotros no podemos eh, interpretar de manera adecuada una determinada disposición normativa si no comprendemos las categorías a las cuales está haciendo referencia precisamente este texto. Y ello termina generando errores en la interpretación, ¿ya? En ese sentido, algo que suele ser muy recurrente es la confusión entre situación jurídica y relación jurídica. Incluso se llega, por ejemplo, a sostener que las relaciones jurídicas existen respecto de bienes, de elementos inanimados. Y a las situaciones jurídicas hay una completa confusión respecto precisamente de las relaciones jurídicas, entre otras. Para definir completamente esta parte, debemos entender que la relación jurídica hace referencia al vínculo que existe entre dos o más sujetos de derecho. A eso hace referencia la relación. La relación jurídica solamente puede existir entre sujetos de derecho. No puede existir entre un sujeto y un objeto. No hay. ¿Ya? Entonces ustedes se preguntarán, pero yo, por ejemplo, respecto del vehículo con el cual me movilizo y que es de mi propiedad, yo considero que tengo una relación. No, no, tú no tienes una relación. Tú tienes una posición, ¿ya? Tienes una posición respecto de ese bien que ha surgido sobre la base de una determinada necesidad y que ha despertado en ti un interés muy particular. Y ese interés finalmente termina generando que el derecho despliegue un manto protector sobre esa situación. Y a ello hace precisamente referencia las situaciones jurídicas. Entonces, tengámoslo clarísimo. Relación jurídica, vínculo, nexo que existe entre sujeto de derecho. Situación jurídica es más bien una posición ideal del sujeto jurídicamente relevante. ¿Por qué? Y acá sigo la postura del profesor Rómulo Morales. ¿Por qué se hace referencia a una posición ideal del sujeto jurídicamente, perdón, las situaciones jurídicas son las posiciones ideales del sujeto jurídicamente relevantes? ¿Por qué? Porque finalmente hace referencia a las situaciones jurídicas a la previsión hipotética. Hace referencia a una previsión hipotética, ¿ya? Que en la medida que se produzca en la realidad, terminará generando la consecuencia prevista para ese supuesto, ¿ya? Entonces, las situaciones jurídicas son previsiones hipotéticas que están al margen de lo que sucede en la realidad.
Si es que se da en la realidad, se despliega la consecuencia de esa previsión normativa y genera determinada consecuencia. Esa consecuencia es diversa porque va a depender de la situación jurídica que está siendo protegida por el ordenamiento jurídico, ¿ya? Entonces, las situaciones jurídicas subjetivas vienen a ser aquellas posiciones ideales del sujeto jurídicamente relevante. El derecho, el derecho es el que termina estableciendo, ¿ya?, qué posición termina siendo relevante para el derecho. No todas las posiciones en las cuales se encuentre un sujeto de derecho terminan siendo relevantes. No todas. ¿Quién determina que amerite esa tutela? El derecho. En ese sentido, podemos definir también las situaciones jurídicas subjetivas como la situación o posición en la cual se encuentra un sujeto por efecto de la aplicación de una o más reglas del derecho, ¿ya? Por efecto de la aplicación de una o más reglas del derecho. Y efectivamente, por ejemplo, la situación jurídica subjetiva de propietario es la posición en la cual yo me encuentro, perdón, en la cual el legislador ha previsto que una persona se encuentra cuando es propietaria de respecto de determinado bien. Esa situación jurídica de propietario va a desplegar un abanico de efectos, no solamente los eminentemente referidos al derecho de propiedad, sino también va a generar otros, como por ejemplo el de contribuyente. Yo como propietario se despliega un conjunto de abanicos: derecho a poseer, derecho a disponer, derecho a enajenar, derecho a usar, pero también acarrea un conjunto de deberes. Es decir, la situación jurídica no solamente produce efectos favorables o de ventaja, sino también de desventaja. Y esto me trae a colación a lo que ha sucedido el día de hoy en el despacho, en donde hemos tenido un proceso de petición de herencia, donde contaba la demandante y decía: yo me encuentro en posesión del bien y me han querido desalojar mis hermanas, ¿ya? Me han querido desalojar. Entonces yo vengo a usted para pedirle dos cosas: decláreme heredera y declare que tengo derecho a poseer, ¿ya? Que tengo derecho a poseer. Mire lo que estaba pidiendo. Entonces, cuando desarrollamos la audiencia, terminamos declarando, sobre la base del reconocimiento de que ella es hija de los causantes, terminamos declarando que ella efectivamente es heredera. Pero luego nos trasladamos a la segunda pretensión, que era el reconocimiento del derecho a poseer. Sobre esa pretensión, ¿qué se le explicó? Y se le dijo: señora, si usted ya es heredera, lo que genera la calidad de heredero legal es el de suceder en la situación jurídica del causante que tuvo en vida. Si el causante tuvo en vida la situación jurídica de propietario, usted va a entrar en ese lugar. Por eso se llama sucesión mortis causa. Sucedo como consecuencia de la muerte. Muy bien. Si usted entra ahora como heredera conjuntamente con sus hermanas, esto va a generar un conjunto de consecuencias. Esas consecuencias han sido ya previstas por el legislador. Una de ellas es el derecho a usar. En ese sentido, ¿qué finalidad tendría el de declararle algo que ya la ley prevé como consecuencia de la declaración de heredero? ¿Ya? En este caso del día de hoy, ustedes pueden claramente advertir ahí cómo, cuando ya llega a producirse el supuesto de hecho hipotéticamente previsto, termina desencadenando una determinada consecuencia. La situación jurídica de heredero
que hoy hemos declarado termina acarreando un conjunto de efectos. Uno de ellos es el de legitimar la posesión que viene ejerciendo, en el caso que les comento, la demandante. La situación jurídica subjetiva es la posición que ocupa el sujeto luego de la ocurrencia del hecho jurídico. Ya acá empezamos a ver el hecho jurídico. El hecho jurídico, por ejemplo, la muerte, por ejemplo, una compraventa, por ejemplo, una donación. Ese es el hecho hipotéticamente previsto que desencadena la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Me pones en una situación jurídica que a la vez desencadena efectos. Hay una conexión entre las consecuencias de una regla del derecho y un sujeto. Se produce el hecho jurídico, se genera una situación jurídica, yo ya ahora voy a estar como sujeto respecto de una determinada institución jurídica y esta desencadena consecuencias, efectos. Esta conexión es el núcleo conceptual de la noción de situación jurídica subjetiva. Por eso la situación jurídica subjetiva se hace en referencia al sujeto. El sujeto siempre es el centro de la situación jurídica. Él está posicionado respecto de una determinada institución, siempre y cuando se genere el hecho que lo sitúe en tal condición, en tal situación jurídica. Les ponía el ejemplo de la situación jurídica de heredero. ¿Qué se requiere para que se desencadene esta situación jurídica? La muerte. Pero no la muerte de cualquier persona, sino respecto de quién yo voy a suceder, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un vínculo respecto de una persona y ésta fallece, esto desencadena que yo me sitúe en la situación jurídica subjetiva de heredero. Y ello a la vez desencadena un conjunto de efectos. Lo mismo sucede respecto a la compraventa. Yo ahorita, por ejemplo, imaginemos, no soy propietario de ningún inmueble, ¿ya? Si yo celebro un contrato de compra-venta, ese hecho jurídico, que de ahí lo vamos a desarrollar, desencadena o genera, perdón, que yo me sitúe como propietario. Esa es mi situación jurídica subjetiva, propietario. Y ello, reitero, genera un conjunto de efectos. La situación jurídica subjetiva es el producto de la calificación jurídica de un interés. Acá entra un elemento importante. La doctrina contemporánea toma como punto de referencia el interés. ¿Qué debemos entender por interés? El interés debe ser considerado merecedor de protección por el ordenamiento jurídico. El interés está en el hecho jurídico y luego se transforma en el efecto jurídico. Acá ya les adelanto una pauta, ¿ya? Que a la vez marca un derrotero sobre la posición del autor que venimos siguiendo, ¿ya? Él sostiene y dice, en el hecho jurídico hay un interés, pero no lo lleguemos a concebir como un interés de un sujeto, no, sino como un interés por parte del derecho. ¿Ya? Es el derecho el que viene a calificar determinados eventos externos de la realidad como hechos jurídicos. Y la pregunta que ustedes deben de plantearse en ese estadio, ¿cómo un hecho de la naturaleza se termina convirtiendo en un hecho jurídico? ¿Quién determina el carácter jurídico? Obviamente, el sistema jurídico, a través de los procedimientos correspondientes. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, pero a la vez surge la pregunta, muy bien, ese es el procedimiento, pero ¿cuál es el elemento para poder establecer que determinado evento externo en la realidad merece la pena ser elevado a la categoría de jurídico? Esto es que desencadene determinado efecto. Pues lo que termina motivando es el interés. Si no hay interés, simplemente no merece la pena. A criterio de los órganos
generadores de derecho que simplemente sea irrelevante. Pongamos un ejemplo. El día de hoy, 8:24 de la noche, 17 de septiembre, estamos acá disertando sobre situaciones jurídicas y hechos jurídicos. Afuera de donde yo vivo hay un árbol. En estos precisos segundos ha caído una hoja. Han caído dos, tres. Ese es un hecho externo, un hecho de la realidad. ¿Tiene algún tipo de interés? No. Como no hay ningún interés sobre ese evento externo, simplemente no ha generado que sea considerado como un hecho jurídico. En fin, se trata de un proceso de calificación que sobre la base de un positivo juicio de valor sobre el interés, lo eleva al rango de situación jurídica subjetiva, consecuencia. ¿Ya? Adviertan ustedes, entonces, el legislador dice, este evento merece la pena ser considerado jurídico porque hay un interés y ese interés que termina siendo recogido en una norma, ¿ya? Que termina siendo recogido en una norma, de producirse en la realidad, generará que se activen las consecuencias producto de la ubicación de determinado sujeto en una situación jurídica subjetiva. Y para explicar un poco más sobre el interés, esta es una diapositiva inspirada en una conferencia de un joven abogado, Eber Medina, si mal no me acuerdo, donde él, por ejemplo, ilustra y dice, de esta manera podemos nosotros representar el surgimiento de una situación jurídica subjetiva. Tenemos el ordenamiento jurídico, tenemos el conjunto de normas, estas regulan el desenvolvimiento de la vida social y ella es la que califica los intereses. Ese interés calificado por el ordenamiento jurídico termina siendo considerado situación jurídica. Y podemos encontrar por su naturaleza distintas variables. Por ejemplo, situación jurídica subjetiva no patrimonial. Por ejemplo, desde el momento que una persona nace, tiene derechos, eh, algunos de ellos son de naturaleza fundamental, que permiten el pleno desarrollo de mi condición de ser humano. Y en ese sentido, que aun cuando lo podamos ver con un matiz eventualmente patrimonial, pero tiene un propósito distinto, concretamente que es el derecho a la identidad. Este es el nombre. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo hacer efectivo el derecho fundamental a identificarme en la sociedad? A que respeten mi individualidad. Bueno, a través de un signo que me permita ser identificado. Y ahí tenemos el derecho al nombre, ¿verdad? Muy bien. El derecho al nombre me permite efectivizar mi derecho fundamental a la identidad. Perfecto. Ojo, ¿puedo yo obtener rédito de mi nombre? Claro. Puedo hasta lograr que mi nombre sea protegido como derecho intelectual, indudablemente. Ahí tenemos a Cristiano Ronaldo, ahí tenemos a Messi, cuyos nombres indudablemente que a la vez terminan generando una protección, pero además una protección desde un punto de vista pecuniario. Nadie pudiera utilizar su nombre que haya sido objeto de un registro ante las entidades de tutela de la propiedad intelectual, nadie lo pudiera eh, eh, usar.
¿verdad? Pero tiene eminentemente una naturaleza no patrimonial, como es el derecho a la identidad. También algo de naturaleza no patrimonial, ¿ya? Son los derechos o deberes recíprocos de los cónyuges que nacen del matrimonio. Ellos indudablemente que tampoco no tienen una naturaleza no patrimonial. La posición en la cual yo me encuentro, por ejemplo, respecto a mi cónyuge, como el deber de fidelidad, no tiene un contenido patrimonial, tiene un contenido eminentemente moral. Hay un sustento al deber de fidelidad, principalmente es el de evitar que existan cuestionamientos respecto de la paternidad, ¿verdad? Pero eso no tiene contenido patrimonial. ¿Ya? Cosa distinta es que el incumplimiento de esos deberes acarree en consecuencias. Eso nadie lo duda. Otro. Pero también hay situaciones jurídicas subjetivas patrimoniales, por ejemplo, el derecho a la propiedad. Ahí sí, me permite el aprovechamiento de la utilidad económica de los bienes, el derecho de propiedad. O el derecho de crédito, también, ¿verdad? El derecho que a mí me permite exigir determinadas prestaciones a aquel otro sujeto que está en una posición distinta de deudor. Ahí sí de carácter patrimonial. Otra, la situación jurídica subjetiva natural es aquella que no posee mecanismos para hacer efectivo, para hacer efectiva su propio contenido. Y ahí podemos encontrar las obligaciones naturales. Cuando nosotros hemos estudiado derecho a las obligaciones, eh, yo me acuerdo que con mi profesor, él nos decía, las obligaciones naturales son aquellas que están desprovistas de mecanismos coactivos. Es decir, yo no puedo, no tengo un mecanismo vigente, aquí es también el término, no tengo un mecanismo vigente que me permite exigir eh, y entonces nadie dice que no exista, ojo, te dice que existe, pero no tiene el mecanismo coactivo. Por ejemplo, cuando yo tengo una obligación y esta ya venció el plazo para ser exigida, yo puedo finalmente demandar, pero con una excepción, lo que me van a decir es, esta obligación ya no está premunida del mecanismo vigente para ser exigible. Ahora, eso no implica que no pueda ser cumplida. ¿Qué sucede si es que el deudor lo que hace es, por ejemplo, el anfitrión, el doctor Henry, él me ha hecho un préstamo, hay un contrato de mutuo producto de la relación amical, han pasado 12 años, esa obligación ya prescribió, ¿verdad? De manera tal que si él demandase, yo puedo excepcionar la prescripción extintiva o liberatoria. Pero, no obstante tener este mecanismo que ha generado finalmente a que la obligación se vea desprovista completamente del mecanismo para hacer exigible la obligación, lo que sucede es que pese a ello, yo renuncio. ¿Y cómo renuncio? Cuando el doctor Henry me demanda, yo no excepciono la prescripción extintiva. Por el contrario, reconozco que le debo y le termino pagando. Las obligaciones naturales, si bien están desprovistas de un mecanismo coactivo, no invalida el pago producido. ¿Ya? También tenemos situaciones jurídicas, eh, perdón, que eran naturales, eran exigibles. Ahí había un error en la diapositiva. Contrario al ejemplo que les ponía, una obligación dentro del periodo antes de que haya operado la prescripción extintiva, por ejemplo, es una obligación que resulta plenamente exigible. También tenemos situaciones jurídicas precarias, cuando esta subsisto se mantiene hasta que otro decida su terminación. Por ejemplo, la posesión precaria. Cuarto pleno casatorio nos hace una explicación respecto a los distintos supuestos de posesión precaria. Y en ese caso concreto, ¿qué nos encontramos? Que la posesión precaria se mantendrá
hasta que el titular del derecho, ¿ya?, a poseer inicie las acciones correspondientes. ¿Ya? Aquí entra un dato muy importante. ¿Por qué he hecho yo la precisión que el titular del derecho a poseer? ¿Ya? Porque, por ejemplo, cuando se promueven procesos de, pongamos un ejemplo, proceso de desalojo por ocupante precario, en algún momento me encontré con este criterio que decía, el demandante tiene que ser propietario con derecho inscrito. Y lo que yo precisaba era, un momentito, el legislador no establece para la defensa de la posesión que el demandante sea propietario solamente. El propietario es uno de los legitimados, pero no es el único. También tenemos el administrador, también tenemos el arrendador, también tenemos eh, todos aquellos que tienen algún derecho respecto de la posesión. El copropietario puede demandar. Entonces, en este caso concreto, la posesión precaria se mantiene en la medida que aquellos legitimados para solicitar la restitución de la posesión no lo planteen, no le exijan. ¿Cuál es la tipología de las situaciones jurídicas subjetivas? Reitero, siguiendo al profesor Rómulo Morales Servies. Situaciones jurídicas subjetivas de ventaja y de desventaja. Dentro de la de ventaja tenemos la activa y la inactiva, al igual que en el caso de la de desventaja. En el caso de las activas tenemos el derecho subjetivo y el poder jurídico. En el caso de la inactiva tenemos la expectativa, el interés legítimo. En el caso de la desventaja tenemos el deber y la obligación. Y en el caso de la inactiva tenemos la sujeción y la responsabilidad. En el caso de las situaciones jurídicas subjetivas de ventaja, son aquellas en las cuales están o se genera una posición de preeminencia del sujeto para satisfacer un interés propio. Por ejemplo, el derecho subjetivo, el poder jurídico, la expectativa, el interés legítimo. El poder jurídico, ejemplo, la propiedad. Creo que es el ejemplo más ilustrativo. Yo estoy en una situación de ventaja porque me permite, por ejemplo, si es que alguien perturba mi propiedad, pretende desconocerla, pues yo tengo un mecanismo de ventaja como es la reivindicación, ¿verdad? Otra, la situación jurídica subjetiva de desventaja. Es una posición de subordinación del sujeto para satisfacer un interés ajeno, por ejemplo, el deber, la obligación, la sujeción y la responsabilidad. Concretamente, en el tema de una obligación, ponía el ejemplo del mutuo con el doctor Henry, en ese caso, si es que yo celebro un contrato de mutuo con el doctor Henry y él es el que me ha cedido temporalmente determinada suma de dinero, yo soy el que me encuentro en una situación jurídica de desventaja, soy el deudor. Yo estoy subordinado al doctor Henry. Tengo una prestación de dar suma de dinero a su favor, más, de ser el caso, el pago de intereses. Otro, la situación jurídica subjetiva activa implica un poder de obrar o un poder realizar un comportamiento. El derecho subjetivo, el poder jurídico, el deber y la obligación. Por ejemplo, si yo soy propietario, indudablemente que me encuentro en esa situación activa, puedo ejercerla en ese momento sin ningún tipo de condicionamiento. Pero también me puedo encontrar ante una situación jurídica subjetiva inactiva. Implica un poder de no obrar o un poder de no realizar una actividad. Por ejemplo, la expectativa, el interés legítimo, la sujeción y la responsabilidad. La expectativa. Por ejemplo, en el caso concreto de la expectativa, eh, yo, pongamos un ejemplo, una persona tiene a su padre y él tiene una expectativa de que va a ser su heredero. ¿Ya? Ojo, no lo tiene todavía porque, como ustedes saben, para ser heredero, ya lo había dicho a inicios, se exige qué cosa, que haya fallecido respecto de quién uno va a suceder, si no ha fallecido todavía. De ahí que, por ejemplo, es no tan infrecuente cuando se plantea además de nulidad de acto jurídico, donde los hijos, por ejemplo, dicen, oye, mi papá ha donado, y eso que mi papá ha donado, mi papá ha vendido, eso va a ser mi herencia.
Ustedes seguro han escuchado eso. Indudablemente que lo que está relatando el demandante es una expectativa, ¿ya? Pero esa expectativa no le da derecho a pedir la nulidad del acto jurídico por vulneración de la legítima, porque la legítima solo se determina cuando ha muerto la persona, ¿ya? En ese sentido, si todavía no ha muerto la persona, no podemos hablar de legítima. Pero nadie niega de que tienes una expectativa y esa expectativa sí te legitima, sí te autoriza para, por ejemplo, si es que el padre hubiera celebrado un acto jurídico simulado, él puede plantear la nulidad argumentando que tiene esa expectativa. Está ahí a resuelta de que fallezca, obviamente, el llamado a suceder. O respecto de quién uno va a ser llamado a suceder, me corrijo. Ahora entramos a la categoría de hecho jurídico. ¿Qué es el hecho jurídico? ¿Ya? El hecho jurídico es el hecho de la realidad, perdón, el hecho de la realidad es jurídico siempre y cuando la norma jurídica haya regulado previo hipotéticamente ese hecho. Ya lo decía con el ejemplo de las hojas del árbol de al frente de mi domicilio que han caído. Ese es un hecho externo. ¿Es jurídico? No, porque el legislador, o sea, no hay ninguna norma jurídica que haya regulado a ese evento y que le haya asignado consecuencias jurídicas. Nada. Pero en cambio, la muerte, la compra de un determinado bien, el matrimonio, el préstamo, un accidente, todos ellos tienen un elemento muy particular, que a esos eventos, ya, a esos hechos de la realidad, sí existe una norma jurídica que ha previsto consecuencias de producirse tales eventos, ¿ya? Eventualmente los hechos jurídicos producen efectos jurídicos, pero no todos esos tienen la capacidad de eficacia jurídica. Los datos esenciales de la juridicidad, es decir, que un evento externo se convierte en jurídico, son que exista norma jurídica, obviamente, tiene que haber una norma jurídica que le atribuya la condición de jurídico. Y además, que en esa norma jurídica exista tal calificación, es decir, que el legislador en una norma diga, si es que cae un árbol que está, que ha sido sembrado en tu terreno y cae sobre el predio colindante, tú estás obligado, ejemplo, a, indistintamente si ha sido por factor de la naturaleza o por tu actuación, genera una consecuencia jurídica. Esa es una previsión hipotética. Entonces, si es que el hecho descrito, el supuesto de hecho, se produce, generar una consecuencia. ¿Por qué es un hecho jurídico? Porque ese hecho en particular, esa descripción de un evento externo de la realidad, el legislador le ha atribuido consecuencias jurídicas. ¿Ya? Si es que se produce en la realidad, se verifica que calce y por ende podemos establecer las consecuencias o efectos jurídicos. El fenómeno jurídico... y acá entra un tema más interesante referidos a la interpretación. Porque, por ejemplo, eh, doctor, la norma dice que si es que yo planto acá e ingresa en el terreno colindante y tumba un muro, esa es la previsión. Pero mire, yo acá no hay muro, solamente hay una valla y ha caído el árbol. Si es que no calzan las consecuencias, ¿ya? Este evento hipotético en relación a la realidad no calza, pues simplemente el hecho jurídico, ¿verdad? No habrá y por ende no desencadena la situación jurídica de la cual habíamos estado hablando. Porque, por ejemplo, si se cae un árbol sobre el predio vecino y el legislador ha previsto que como consecuencia de ello tú tienes la obligación de indemnizar o resarcir, ¿cuál va a ser la implicancia? ¿Ah? ¿Cuál va a ser la implicancia?
que yo me voy a encontrar en la situación jurídica, yo como propietario del bien en el cual se ha sembrado el árbol, voy a estar en la situación jurídica de deudor, porque tengo la obligación de resarcir. Y mi vecino va a tener la situación jurídica de acreedor. Pero si es que no se produce el supuesto de la norma, como es el que se haya derrumbado un muro, pues simplemente sigue quedando el hecho hipotético ahí, pero no se ha producido en la realidad, porque la realidad exige muro. Ahora ustedes podrán válidamente observar y decirme, doctor, pero podemos equiparar, vamos a interpretar la norma y finalmente se ha caído el árbol. Claro, eso ya entra en el ámbito de la interpretación. Y ahí entran todas las... Va a depender finalmente el intérprete. El fenómeno jurídico analizado desde su dimensión normativa se desenvuelve desde la incidencia de la norma que juridiza los hechos de la realidad, creando los hechos jurídicos concretos, ¿ya? Eficacia normativa, hasta finalmente produciendo efectos jurídicos concretos. Miren, cuando el legislador termina describiendo un determinado evento, el legislador lo que hace es, de la realidad que observa, él dice, estos eventos están referidos a un interés del sujeto. Entonces, esos hechos yo los voy a abstraer y describirlos en una norma. Esos hechos jurídicos, perdón, y cuando hace esa abstracción, estamos ante hechos jurídicos concretos. Y a la vez dice, y cuando se produzcan estos hechos, desencadena esta consecuencia. Ahí estamos hablando ya de los efectos jurídicos concretos, ¿ya? Entonces, todo eso solamente está desde un punto de vista hipotético. Hechos y efectos. Si es que en la realidad se produce, primero tienes que verificar que se cumple el hecho para desencadenar el efecto. El hecho jurídico es calificado de la siguiente manera, en sentido estricto y acto jurídico, y el acto jurídico también es en sentido estricto y como acto de autonomía privada. Los hechos jurídicos en sentido estricto, ¿qué son? Es decir, las tres categorías que hemos podido ver. Hecho jurídico en sentido estricto, acto jurídico en sentido estricto y acto de la autonomía privada. Reitero, para que ustedes tengan claro también la postura, todos estos son planteamientos finalmente teóricos. Reitero, estamos siguiendo los postulados del doctor Rómulo Morales Servix. ¿Cuáles vienen a ser los hechos jurídicos en sentido estrictos? Son aquellos acaecimientos naturales o comportamientos humanos según los cuales es irrelevante la voluntariedad del comportamiento, ¿ya? Reitero, pueden ser eventos de la naturaleza o comportamientos humanos para los cuales es irrelevante, para ser considerados hechos jurídicos en sentido estricto, son irrelevantes la voluntad del comportamiento del sujeto. En cambio, los actos jurídicos en sentido estricto son los actos que simplemente se quiere o se conoce el hecho que ejecuta. Aquí los autores de los actos jurídicos en sentido estricto tienen que tener capacidad natural. Lo vamos a desarrollar más adelante. Y finalmente, en los actos de autonomía privada, estos son los actos según los cuales se ejercita un poder privado autónomo de reglamentación de los intereses destinados a producir efectos jurídicos. Aquí los autores de los negocios jurídicos deben de tener necesariamente capacidad natural y capacidad normativa. Lo vamos a explicar. Pero para ello se exige previamente comprender un elemento fundamental y que tiene que ver con algo que se había hecho referencia. Al interés. El término interés está presente a lo largo de todas estas instituciones. Es el interés que termina justificando que algo venga a considerarse hecho jurídico, ¿verdad? Y en ese sentido surge la pregunta, ¿qué es entonces el interés? Actualmente, el hecho jurídico ya no se fundamenta en la voluntad, sino en el interés, ¿ya?
La voluntad sigue estando presente, pero tiene una participación menor en la definición del hecho jurídico. En ese sentido, entendemos por interés aquella situación de necesidad humana que será satisfecha mediante un bien, ¿ya? Esa necesidad humana es la finalidad o el fin del comportamiento. El bien es el medio que coadyuvará a la realización del fin o de la finalidad. No se puede cumplir el fin o la finalidad sin el bien. Como les había hecho yo referencia, a inicio diferenciemos relación jurídica de situación jurídica. Situación jurídica en la cual yo me encuentro respecto a determinada institución. Pero la pregunta es, o perdón, es la posición en la cual yo me encuentro respecto a determinada institución. Esto se genera como consecuencia de un hecho jurídico, que ya hemos indicado que puede, el hecho jurídico en sentido estricto es aquel, y acá ustedes lo pueden advertir, es aquel que es indiferente a la voluntariedad. Por ejemplo, tenemos el tema de la muerte. Es un acaecimiento natural el tema de la muerte. ¿Y qué ha pasado respecto de este evento que es natural en el ser humano? Bueno, hay un interés detrás de ello. ¿Por qué? Hay el interés de darle un destino al patrimonio del causante. Entonces, ante esa necesidad surge un interés y entra el derecho a decir, este evento va a ser jurídico porque yo voy a no solamente describirlo en una norma jurídica, sino además atribuirle determinados efectos jurídicos. ¿Cómo surge entonces? ¿Cómo es el proceso de creación de un interés? Hay una necesidad, resultado del sentido de carencia, y para satisfacer esta necesidad hay bienes y servicios, ¿ya? Que nos permiten precisamente superar estos límites o sentido de carencia. Y precisamente como hay estos bienes y servicios que me permiten satisfacer esta necesidad, esta carencia, ello termina generando el interés, ¿ya? Hay una necesidad, hay medios para resolverlo, esto termina generando un interés. ¿De qué? De regular todo este fenómeno. El interés va entendido así como una relación en sentido muy amplio entre el sujeto y el bien. ¿Se acuerdan que a inicio de la disertación yo les decía, no confundamos la relación jurídica con la situación jurídica subjetiva? La relación entre sujeto y derecho, la situación es la posición en la cual yo me encuentro. ¿Ya? Pero esta posición que yo me encuentro generada por un hecho jurídico responde a algo. ¿Ya? Responde al hecho que no es que yo estoy por estar, sino como consecuencia del hecho de que hay una previsión normativa para satisfacer un interés que ha sido diseñado no pensando en mí, sino de manera hipotética en todos los ciudadanos promedio. Y en ese sentido se dice, el ciudadano promedio, cuando fallece una persona, genera una necesidad que se delimite, que se defina el destino de los bienes, pero además otros, como por ejemplo la necesidad de protección de la familia, que queda desamparada como consecuencia de la muerte. Ahí, reitero, entra la justificación a la regla de sucesiones. Entonces, pero este interés finalmente te dice, ya, está bien, pero esto que estoy regulando, no lo regulo de manera abstracta, sino lo regulo porque hay algo que te va a permitir satisfacer esa necesidad que justifica la regulación. Como por ejemplo, la necesidad de tener un orden o definir el destino del patrimonio del causante y además la protección de la prole. La solidaridad que debe existir entre la familia y que justifica precisamente que ante el fallecimiento de un integrante, pues los demás tengan acceso a este patrimonio, ¿ya? Y en ese sentido, ese patrimonio está referido a bienes. No confundamos o no lleguemos a creer que la situación jurídica implica, ¿ya? Que la situación jurídica implica la posición que yo me encuentro respecto de un bien.
No, no, no. Es respecto de una institución jurídica que necesariamente va a tener que tener, debe tener vinculación con bienes. Oye, ¿de qué me vale ser propietario? ¿O cómo puedes hablar de la situación jurídica propietario si es que no hay bienes? Imagínate una compra que no tenga bienes. Bueno, indudablemente que yo no podré desenvolverme como propietario si es que no hay bienes sobre los cuales ejercer esa situación jurídica, ¿ya? En ese sentido, hechos jurídicos en sentido estricto son los acontecimientos naturales o comportamientos humanos, hechos naturales, hechos humanos, en los cuales resulta irrelevante el querer y el conocer el comportamiento mismo, ¿ya? Ahí tenemos acaecimientos necesariamente naturales, hechos indiferentemente naturales o humanos, comportamientos necesariamente humanos. En esos casos, pues, imprescindiblemente involuntarios o inconscientes, indiferentes con conocimiento o sin conocimiento. Reitero, en el hecho jurídico en sentido estricto, la voluntariedad es un elemento irrelevante. De ahí que, por ejemplo, los eventos de la naturaleza sean recogidos. Ahora ingresamos a la variante del acto jurídico en sentido estricto, que son, perdón, de los hechos jurídicos en sentido estricto, que son los actos jurídicos en sentido estricto. ¿Qué entendemos por acto jurídico en sentido estricto? Acto según el cual la norma jurídica tome en cuenta únicamente la voluntad de la realización del acto para la producción de los efectos jurídicos. ¿Ya? Reitero, ya cuando hablamos de acto jurídico en sentido estricto, acto según el cual la norma jurídica tome en cuenta únicamente la voluntad de la realización del acto para la producción de los efectos jurídicos. Los efectos, en su mayoría, son producto de la ley. El acto tiene capacidad natural, pero no capacidad normativa. Acá, por ejemplo, con los ejemplos, con la tipología o clasificación nos va a permitir comprender. Por ejemplo, tenemos actos jurídicos en sentido estricto lícitos. Por ejemplo, la promesa de matrimonio. Es un acto lícito, ¿por qué? Porque está previsto. La ilicitud. La ilicitud, Bueno, vamos a dormir. por ejemplo, el ilícito extracontractual, ¿ya? No está permitido. Eso no significa que si es que se produce desencadena consecuencias jurídicas. ¿Ya? Eso es un tema completamente distinto. Pero, por ejemplo, la promesa de matrimonio es lícito. ¿Por qué? Porque, oye, yo puedo prometerle a alguien matrimonio. Si lo incumplo, acarrea una consecuencia. Pero la promesa de matrimonio no es un acto jurídico vedado por el ordenamiento jurídico. El ilícito extracontractual sí está vedado. Yo no puedo realizar, por ejemplo, producirle daño a una persona. De manera tal que si es que incumplo, acarrea una consecuencia. ¿Cuál es la obligación de resarcimiento? También tenemos el criterio de la facultatividad u obligatoriedad. Por ejemplo, un acto jurídico facultativo, el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación. ¿Por qué es un acto jurídico voluntario, facultativo? Si ustedes ingresan a los mecanismos o a las opciones que genera la celebración de una obligación, ustedes verán que hay un abanico. Una de ellas es exigir el cumplimiento, pero puede ser que yo no quiera ya esa prestación. Puede ser que yo lo que desee es más bien resolver el contrato. O además puedo pedir la indemnización de daños y perjuicios. O lo que puedo pedir es que lo cumpla, pero no el deudor, sino lo cumpla un tercero. ¿Se dan cuenta? Ahí hay un tema facultativo del titular de ese derecho. Pero también hay casos en los cuales hay la obligatoriedad de realizar el acto jurídico. Por ejemplo, el pago. Si yo celebro una obligación con el doctor Henry de mutuo, derivada de un contrato de mutuo, pues yo asumo una obligación. ¿Cuál es esa obligación? El pago. Ese es un hecho que no depende de mí. Es una obligación a la cual yo me enfrento. Otro, materialidad. Por ejemplo, la posesión. Hay todo un debate sobre el derecho a poseer y el derecho de posesión, pero la legislación establece que la posesión en realidad pues, es un hecho.
¿verdad? Es un hecho, un elemento fáctico, que es el poder que se ejerce sobre determinado bien. Pero también hay actos jurídicos que escapan a este elemento, como por ejemplo los de naturaleza declarativo. La notificación. Te notifico que al no haber regulado la forma cómo vamos a ejecutar el contrato o cómo tú me vas a pagar, por ejemplo, el mutuo, te doy 15 días para que me cumplas. Tras lo cual, si es que no me cumple dentro de los 15 días, el contrato se resuelve de pleno derecho. Ahora, para ejercer esto, ¿qué ha pasado? Te he notificado. La notificación simplemente es una mera declaración. Oye, te pongo a conocimiento un hecho. Mi voluntad, que va a desencadenar, si es que tú no cumples esto, determinadas consecuencias. Este es un dato importantísimo y con esto ya vamos concluyendo. En los actos jurídicos en sentido estricto, no hay espacio para que los propios autores produzcan efectos jurídicos, ¿ya? Y precisamente por ello no realizan autonomía privada. Acuérdense, hecho jurídico en sentido estricto, acto jurídico en sentido estricto, ¿ya? En el acto jurídico en sentido estricto, los sujetos no tienen capacidad para determinar efectos jurídicos. No la tienen. Acá, si se producen los efectos jurídicos es porque el legislador los ha previsto. ¿Bien? Cuando se produce en la realidad determinado hecho que ha sido regulado de manera abstracta y genérica por el legislador o de manera delegada por otro órgano como el Poder Ejecutivo. ¿Ya? Entonces, bajo la pauta del profesor Rómulo Morales, hablar de acto jurídico en sentido estricto no está referido a al ejercicio de la capacidad que tienen las partes para sus declaraciones generen efectos jurídicos. No la tienen. En ese sentido, solo importa la voluntad del comportamiento para que la norma jurídica le aplique las consecuencias correspondientes. Acá, como lo decía, el elemento más importante es la voluntariedad. La voluntariedad. Ahora, ingresamos a los actos de autonomía privada. ¿Qué son los actos de autonomía privada? Son los negocios jurídicos. Son los negocios jurídicos. ¿Por qué? Porque los autores crean un reglamento de intereses o un programa de funcionamiento. Miren, un elemento que nos permite diferenciar entre actos jurídicos en sentido estricto y actos de autonomía privada o negocios jurídicos según el planteamiento del doctor eh, es el siguiente. Por ejemplo, cuando hay crecida de los ríos como consecuencia de las lluvias, eh, suelen producirse desplazamientos de determinadas extensiones que están en las orillas. Entonces, ahí no hay voluntariedad de nada. Ese es un evento de la naturaleza que sucede. Pero el legislador ha dicho, oye, yo tengo que dar una solución porque, ¿qué sucede si esta extensión considerable termina yéndose al frente? Entonces, surge la necesidad del propietario de acá de tener alguna respuesta al ordenamiento porque ve cómo su bien, respecto del cual ejerce una determinada situación jurídica, se ha ido a otro predio. Entonces, pero no hay voluntariedad alguna en ese hecho. Para el profesor Rómulo Morales, eso es un acto jurídico en sentido estricto. ¿Ya? Pero cosa distinta es cuando yo sigo teniendo una necesidad, ¿ya? Pero tengo la capacidad para satisfacer esa necesidad mediante una, mediante un acto jurídico, ¿ya? Mediante un acto jurídico, perdón, mediante un negocio jurídico, y en el cual vamos a regular todos los efectos, perdón, vamos a regular esta relación, ¿ya? Que estamos creando como consecuencia de la celebración de este negocio jurídico
y vamos a delimitar una serie de prestaciones a cumplir. Y este acuerdo, tiene un poder, si genera efectos, de manera tal que si yo lo incumplo, acarrea consecuencias. No es la norma, termina siendo, ¿ya? Termina siendo el acuerdo mismo. Miren, si ustedes revisan, por ejemplo, nuestro Código Civil, ya luego, para ir concluyendo, la compatibilidad que exista entre los postulados en la propia normativa, pero ustedes, por ejemplo, pueden advertir algo. El primer evento natural de la avulsión, si mal no me acuerdo del término, está regulado en el Código Civil, materia de derechos reales, ¿verdad? Desplazamiento, termina en otro predio. Ese evento de la naturaleza que nadie lo ha querido, en el cual no ha habido intervención alguna del ser humano, el ordenamiento dice, mira, yo lo voy a regular, es un hecho jurídico, es un acto jurídico en sentido estricto, yo le voy a atribuir una consecuencia. Lo regulo porque hay un interés y genera una consecuencia si es que se produce en la realidad. Pero, y eso está regulado. Pero la pregunta es, ¿están regulados los distintos negocios jurídicos que realizamos los sujetos que vivimos acá en el Perú? ¿Están regulados todos en el Código Civil? La respuesta es no. La respuesta es no porque precisamente no lo hace. De ahí que el legislador, en algunos supuestos, establece normas de carácter imperativo y en otras te dice no son de carácter imperativo, sino más bien son potestativas. De manera tal que si es que no, ustedes no lo han regulado, entra a tallar. Hay otras que indudablemente, como hay un interés público, sí o sí deben ser consideradas incluidas. Pero en el ámbito, sobre todo de contratos, hay un amplio espectro donde la regla es la primacía de la autonomía privada. Dicho esto, entonces, ya ustedes pueden diferenciar cómo se le reconoce que las personas tienen ese poder para regular y satisfacer sus intereses, ¿ya? El Código Civil claramente lo dice. De ahí que esta idea de que el contrato es ley entre las partes es porque el propio legislador dice, te doy ese poder para que tú, ese poder normativo, para que tú, ante las necesidades que tienes, satisfagas tus intereses. Ese poder que tienes, ese poder para realizar este tipo de actos, eso lo llamamos acto de autonomía privada o negocio jurídico, en la propuesta del doctor Rómulo Morales. Finalmente, hay una tipología como, por ejemplo, contratos unilaterales, como por ejemplo la promesa unilateral, la típica oferta, el típico ofrecimiento de una recompensa. Es una estructura unilateral, tenemos bilaterales como una compraventa, plurilaterales, entre otros. Tenemos naturaleza patrimonial y no patrimonial. Patrimonial, una compraventa, no patrimonial, por ejemplo, un matrimonio. Según la función del acto, pueden ser actos intervivos o mortis causa. Intervivos, una compraventa, mortis causa, un testamento. La onerosidad o la gratuidad del acto. Onerosidad, una compraventa, gratuidad, una donación, un comodato. Finalmente, y como hemos hecho alusión a la autonomía, eh, la autonomía debemos entenderla como un poder normativo de crear efectos jurídicos que no solo se desarrollan en el momento que se declara la voluntad, sino que se desenvuelve en la creación de un reglamento de programación de intereses. Luego, los efectos creados por los privados deben confrontarse o armonizarse con los efectos jurídicos de la ley, a fin que se llegue a un momento final que es la efectiva satisfacción de los intereses particulares. Dos momentos. Uno, la autonomía es el poder que yo tengo para crear efectos jurídicos. Perfecto. Efectos que no solamente se desenvuelven al momento de declarar la voluntad,
sino que también, por ejemplo, el tema de una compraventa, el mero consenso, el mero acuerdo de voluntades genera finalmente la celebración del contrato y a la vez desencadena una consecuencia, que es la transferencia de la propiedad. Muy bien. ¿Y ahí acabó? No. A la vez yo puedo regular dentro del ejercicio de mi autonomía privada las consecuencias, o puedo, perdón, más que consecuencias, regulo otros aspectos que también están referidos a mi interés de adquirir la propiedad. Por ejemplo, los referidos a la protocolización del acto, a la entrega del bien, a un sinfín de detalles sobre la operación. Tengo absoluta libertad. ¿Es así? No, no tengo absoluta libertad. Tengo un amplio ámbito de ejercicio de esta autonomía privada. Pero una vez realizado, tengo que compatibilizar con la previsión normativa. ¿Por qué? Porque no tengo que chocar con algo que había mencionado hace un momento, con las normas de interés del orden público. Porque ahí sí, ese es el ámbito que está vedado para los privados. ¿Por qué? Porque ahí el Estado asume un rol protector de gran hermano donde dice, no, en este ámbito tú no me vas a entrar. ¿Ya? De manera tal que si ya es incompatible, o acarrea la nulidad, o puede ser que la cláusula se considere no puesta. Este es un tema que está en debate. La vez pasada, y lo estoy citando en reiteradas ocasiones, el doctor eh, Leiser León hacía un comentario y decía, a propósito de uno de los últimos artículos escritos por Niccolò Lipari, decía, parafraseando, ¿verdad? Que se hace referencia mucho a la importancia de la autonomía privada. Sí, pero hay que reflexionarnos si en estos tiempos el ciudadano, el individuo, ¿acaso no está sometido a una exigencia de desprenderse de lo que lleva implícito el reconocimiento de la autonomía privada, que es de una fuerte carga de egoísmo, un fuerte contenido egoísta de solamente velar por sus intereses entre las partes celebrantes de un determinado acto jurídico, sino también respecto de lo que sucede en su entorno, concretamente respecto de las obligaciones como por ejemplo de protección del medio ambiente. Entonces, eso pone en relieve que lo que en su momento, por ejemplo, el doctor Manuel Lapuente Lavalla hacía referencia al intervencionismo del Estado en el ámbito de los contratos, como que ahora, y a propósito de la tragedia que venimos viviendo, nos debemos de preguntar, o sea, ¿podemos seguir viendo la autonomía privada como un espacio completamente exento de la presencia del Estado? A raíz de estos accidentes, bueno, no se sabe por último si son accidentes o no de los incendios que nos vienen afectando, pues surge la pregunta si es que el Estado no debe asumir un rol más proactivo para velar que los particulares dentro del ejercicio de la autonomía privada no terminen vulnerando una serie de intereses que trascienden a ellos, como por ejemplo el tema de un medio ambiente sano, ¿verdad? Y sostenible. Finalmente, la diferencia fundamental, y con esto concluimos, entre el acto en sentido estricto y el acto de autonomía privada radica en que en la estructura del primero interviene la situación subjetiva de poder, mientras que en el segundo la situación subjetiva de poder normativo. El poder normativo es el poder que nos ha delegado. Hay una teoría, la teoría contractualista de la autonomía privada, pues que postula, en resumidas cuentas, que finalmente el Estado le devuelve al ciudadano el poder que ellos le habían cedido al Estado para que nos regule, evite la extinción, las guerras, le devuelve para ver satisfecha de manera específica sus intereses. A eso se refiere el poder normativo, cosa que no sucede con el tema de los actos jurídicos en sentido estricto. Bueno, eso es cuanto tengo que compartir con ustedes.
Y nada, de acá nos vamos a ver hasta el próximo jueves, a la misma hora. ¿Ya? Listo, doctor Johan, gracias por su ponencia el día de Nada, hoy. si tuvieran alguna duda, completamente gustoso de poder compartir, no sin antes pedirles que, o mejor dicho, recordarles, esta es una clase introductoria, eh, es un tema denso, no he querido, por ejemplo, profundizar sobre las distintas interpretaciones del marco normativo peruano, porque eso lo vamos a ver finalmente. Esto ha sido una explicación eminentemente teórica de un planteamiento de un reputado maestro, como es el doctor Rómulo Morales Herbias, que además termina reconociendo que el resultado de esta confusión que existe en nuestro medio, que es acto jurídico, que es negocio jurídico, él hace una explicación y otros destacados autores, Leiser León, Freddy Escobar, entre otros, finalmente nos explican y nos dicen, lo que sucede es esto. Lo que sucede es que finalmente una cosa es la visión que uno tiene sobre la teoría francesa, otros sobre la teoría italiana, otros sobre la teoría brasileña, otros sobre la teoría alemana. Todas son concepciones de la realidad y no necesariamente todas son identificadas con la misma terminología. Entonces, por eso es que en un caso lo llaman negocio jurídico, en otro lo llaman acto jurídico, y eso termina generando, cuando es importado, cuando son importadas las categorías, no se hace esa distinción, terminamos con una confusión. Y es ahí donde la academia juega un rol fundamental, venir a aclarar. Esta primera clase es una clase, o perdón, en el ámbito académico hay esa libertad. Escojo yo un planteamiento teórico. ¿Cuál es la que a mí me permite ilustrar de mejor manera una idea y a la vez esclarecer esta confusión? He escogido un autor. Pude haber escogido otro autor, al maestro lambayecano José León, José Baranderán. Lo pude haber escogido. Pude haber escogido otros autores, pero creo conveniente utilizar este autor para a la vez empezar a hacer referencias sobre los temas que se nos vienen en las próximas clases. ¿Ya? Así que, mis estimados discentes, espero verlos pues el jueves. Ya es un tema un poquito más práctico y creo que va a despertar mucho más interés y su participación más activa. ¿Ya? Eso sería todo, mi estimado doctor Henry. Sí, doctor. Tengan todos un bonito martes. Listo, doctor. Gracias, doctores. Damos por concluido la sesión de hoy. Muy buenas noches. Hasta el próximo jueves.